Hola a todos, el día de hoy vamos a trabajar con el lenguaje de programación Java. Vamos a estar trabajando un ejercicio el cual su objetivo es lograr cargar objetos 3D dentro de dentro de un escenario, dentro de un lugar específico y a, a ese objeto lograrle darle unos efectos de transformación de tamaño, cambiarlos de un lugar a otro. Todo esto pues gracias a la librería Java 3D con la cual vamos a estar trabajando. El objetivo de la actividad es lograr ver la animación que acabamos de visualizar, la cual pues voy a encargarme de explicarla de la manera mejor y pues más apropiada para lograr su compresión. ¿Listo? Listo. Entonces, primero, cosa importante, la importación de las librerías. Es importante cargar esas librerías para poder trabajar, pues porque si no las cargamos, pues vamos a tener problemas con el ejercicio. ¿Listo? Bueno, entonces una vez ya cargadas las librerías que vemos aquí, ¿cierto? Nos disponemos a trabajar con la clase que estamos hablando. Después, mi clase la nombré mesa, ¿cierto? Pues porque el objeto que estoy animando, pues es una mesa. Pues yo personalmente procuro nombrar mis clases dependiendo del ejercicio que voy a hacer o el objeto que estoy trabajando. En este caso, pues para tener más claro el tema, pues la nombré así porque el objeto que voy a animar con esta clase va a ser una mesa, ¿listo? Bueno, importante, listo. Bueno, importante, todo esto que vamos a trabajar dentro de la clase mesa va a ser una extensión de la clase applet, la cual estamos importando acá, ¿listo? Bueno, ¿qué vemos acá? Aquí vemos tres variables. Estas variables nos sirven para crear los objetos, para poder interactuar con los objetos 3D, los escenarios y las transformaciones, ¿listo? Entonces, pues, tenemos que tener presente eso, listo. Entonces, aquí tenemos un método tipo público, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre mesa? Este método nos permite crear el escenario y pues trabajar con los objetos que vamos a cargar dentro de ese escenario, ¿listo? Entonces, pues, como vemos acá, pues tenemos la variable canvas, que la vemos acá, que va a ser de un tipo canvas 3D, como el que estamos cargando acá. Aquí creamos un universo, un universo simple, donde se va a cargar el canvas con la configuración que estamos cargando acá, ¿cierto? Eh, Listo. Eso con respecto a lo que es la creación del universo en sí, ¿listo? Acá, esta función nos permite crear, crear la escena donde vamos a estar cargando tanto la imagen que vamos a visualizar de fondo, digamos si estamos animando una nave espacial, pues de fondo podemos colocar un fondo de galaxias, de estrellas, en fin. ¿Listo? Bueno, tenemos eso, ¿cierto? Listo, seguimos con el desarrollo de la actividad. En esta, en este método que visualizamos acá nos vamos a encargar de crear la escena como tal, donde va a ir cargada el fondo de la imagen, el fondo que vamos a utilizar como imagen, va a ir cargado el objeto 3D con el que vamos a estar trabajando y pues al cargar el objeto, pues el objeto va a venir con unas transformaciones que vamos a aplicar un poquito más en una función más adelante, ¿cierto? Listo. Para
cosa importante y que es de mucha importancia dentro de cualquier desarrollo cuando estemos trayendo objetos, imágenes, demás elementos dentro de un espacio de trabajo, es conocer la, la ruta, la ubicación del objeto. ¿Por qué? Porque así nos evitamos muchos inconvenientes más adelante. Por ejemplo, tener claro que si estoy trabajando con un archivo que por allá está en descargas, pero yo mi programa lo quiero correr en otro equipo, pues obviamente no me va a funcionar porque el- el programa no va a encontrar el archivo que yo estoy llamando. Entonces es muy importante que todos los elementos que vayamos a trabajar dentro de las diferentes actividades de aquí en adelante, incluyendo esta, que por mera recomendación lo estemos trabajando dentro de la misma carpeta donde se está trabajando el programa. Con esto pues podemos llevarnos la carpeta del proyecto a donde queramos y nos va a ejecutar sin problema. ¿Por qué? Porque estamos cargando tanto el código como los elementos que vamos a mostrar en él. Entonces, pues eso es lo importante y pues en lo que me quiero enfocar para que no nos evitemos problemas más adelante. ¿Listo? Entonces, aquí vemos una serie de variables. Entonces, pues variables como esta que nos permiten la navegación, variables como esta que nos sirve para crear la plataforma, variables como esta también que nos permite crear una textura, ¿cierto? Una textura nos permite cargar un fondo como el que vemos acá, ¿cierto? Entonces, pues es un conjunto de cosas que vamos a trabajar acá, pues, y dentro de los cuales vamos a estar interactuando en esta escena, ¿listo? Bueno, como podemos ver acá, esta línea acá, estamos cargando una textura. Entonces, esta textura que es una imagen. Es como les estaba diciendo, es muy importante el enrutamiento de los elementos que estamos trabajando acá, ¿listo? En este caso, pues es una ubicación que está dentro de mi misma carpeta donde estoy trabajando el aplicativo, ¿cierto? Entonces, pues no voy a tener inconveniente después de llevarme el aplicativo en una USB o subirlo a un repositorio y la persona que tenga ingreso al repositorio lo va a poder descargar y lo va a poder ejecutar sin ningún problema, ¿listo? Entonces acá, ¿qué hacemos? Pues hacemos el llamado a la textura, ¿cierto? Y pues con esta línea acá, lo único que hacemos es cargar esa textura y la enviamos de fondo, que va a ser el fondo de nuestra aplicación. Y pues acá lo único que hacemos dentro del objeto que tenemos creado, cargar eso. Bueno, acá tenemos otro método que lo vamos a ver un poquito más abajo, o un método más posterior a lo que estamos viendo ahorita. Este método, pues es el que nos va a traer o nos va a retornar el objeto 3D con sus animaciones, con sus traslaciones, con sus cambios de tamaño, o sea, con lo que nosotros hayamos realizado con este objeto, ¿listo? Bueno, y ya simplemente es cargarlo al objeto sobre el cual nosotros vamos a pintar, ¿listo? Bueno, como les estaba explicando, aquí tenemos el método con el que vamos a trabajar lo que es el archivo o el objeto 3D. ¿Listo? ¿Cierto? Entonces este método nos permite establecer y crear los objetos que aparecen dentro del escenario en el cual nosotros vamos a cargarlo. ¿Listo? Tenemos una variable OGROT de tipo bash group. ¿Listo? Entonces, ese va a ser nuestra base de nosotros. Este es el objeto que al final vamos a retornar al que le vamos a agregar diferentes elementos, ¿listo? Entonces tenemos que aquí establecemos unas variables. Entonces tenemos una variable transform group y una transform 3D, ¿listo?
que son las que nos permite tanto como posicionar el objeto dentro de un conjunto de coordenadas, como nos permite también más adelante jugar con esas coordenadas y pues agregarles efectos de movimiento, trasladarlos de un eje a otro. ¿Listo? Bueno, ya teniendo claro, pues entonces tenemos las siguientes variables. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Acá, pues simplemente le estamos diciendo, le estamos asignando unas coordenadas a nuestro objeto. Recuerden que cuando estamos trabajando en un ejercicio pasado estuvimos trabajando lo que eran objetos 2D, los cuales interactúan en un eje X, en un eje Y, ¿cierto? Cuando estamos trabajando objetos 3D, entonces se le agrega un vector más o un espacio más a las coordenadas. Entonces ya no estamos trabajando, venimos de trabajar en dos coordenadas o en dos espacios que eran X y Y. Ahora vamos a trabajar lo que es el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Listo? Entonces vamos a tener un espacio más donde vamos a ubicar nuestro elemento. ¿Listo? Entonces acá le estamos diciendo a nuestro objeto que nos carguen las siguientes coordenadas. Y pues aquí esta va a ser la transformación que le vamos a colocar. Bueno, listo. Aquí estamos agregándole una escala a nuestro objeto. ¿Qué se hace? Pues ahí le estamos prácticamente jugando con el tamaño que viene el objeto. Lo podemos hacer más grande, lo podemos hacer más pequeño. ¿Listo? Eso ya es de cada quien, ¿listo? Bueno, y pues acá ya está el transfer graph. Aquí viene donde venimos cargando el archivo mediante un objeto que crearemos más adelante, el cual nos va a permitir cargar un elemento dentro del espacio en el que estamos trabajando, ¿cierto? Entonces esa función que la vamos a explicar un poquito más adelante nos va a informar, porque es siempre bueno porque muchas veces tenemos problemas con los aplicativos o con los desarrollos, pero no sabemos qué es lo que están pasando. Entonces él nos va a dar una pequeña pista qué es lo que puede estar pasando porque no nos quiere cargar el objeto, ¿cierto? Pues entonces lo vamos a hablar más adelante, listo. Entonces tenemos acá un objeto alfa, que el cual se va a encargar de aplicar la animación, ¿cierto? O la traslación, que es lo que le vamos a decir al objeto, por ejemplo, el número de repeticiones que nosotros queramos que el objeto se mueva por un intervalo de tiempo, demás cosas, ¿listo? Y pues aquí creamos una variable ASIS de tipo transform 3D, ¿listo? Bueno, acá tenemos un método al cual es tipo position interpolator. Entonces es el que nos va a permitir a nosotros realizar el efecto de desplazamiento, porque en este caso estoy haciendo un desplazamiento de un lugar de inicio a un lugar final, ¿cierto? Bueno, entonces listo, la nombramos de este valor y pues aquí le colocamos las variables que hemos venido trabajando durante esta función. Tenemos el alfa, que va a ser el tipo de movimiento o animación que le vamos a estar trabajando. El TG Blaze, que es el objeto en sí, ¿cierto? El objeto en sí, que ya le, ya le cargamos un objeto, ya lo buscamos en una ruta, ¿cierto? Le vamos a cargarle el ASIS que se encarga de hacer la transformación 3D. Y pues aquí tenemos lo que vendría siendo las coordenadas de hacia dónde queremos que llegue el objeto, ¿cierto? Entonces digamos que va a arrancar desde un punto menos 0.2 y va a terminar en un punto 0,20, punto 25, ¿cierto? Y aquí pues
un método tipo esfera, que es el básico que utilizamos para los diseños, los desarrollos en elementos 3D, ¿cierto? Y pues aquí lo único que le hacemos es al objeto 3D que nosotros tenemos acá, le agregamos con el método Add Shield el efecto de escala, el efecto que estamos trabajando acá. En este caso va a ser una transición de un punto X a un punto Y, por así decirlo, ¿cierto? Y pues ya nos encargamos de agregar los demás efectos, ¿listo? Y pues vamos a retornar el objeto con lo ya trabajado para que aquí, cuando lo llamemos, acá como aquí lo llamamos, ¿cierto? Para que cuando lo llamemos acá, este ya venga con ese conjunto de movimientos, de transformaciones, las ubicaciones de inicio, de final, todo lo que nosotros hayamos colocado dentro de este método. Como les estaba explicando, entonces pues aquí teníamos un método create object load. Este método acá nos va a permitir buscar el archivo, ¿cierto? Porque tenemos un parámetro de entrada, cuál va a ser, el cual es la ruta que nosotros le vamos a decir a él que va a traer el objeto o va a traer la imagen, ¿cierto? Le inicializamos unas variables, le colocamos una escala para que nosotros mismos controlemos el tamaño del objeto que vamos a mostrar, ¿cierto? Le, le cargamos a eso le cargamos pues la escala que vamos a trabajar, y aquí es donde viene lo interesante, ¿cierto? Aquí es donde nosotros vamos a validar si existe o no existe el elemento donde nosotros lo estamos buscando, ¿cierto? Entonces acá nosotros, una vez ya creada esta variable acá, que va a ser de tipo file, entonces va a ser el loader. Después nosotros le decimos a él, creamos otra variable, ¿cierto? Entonces le decimos a él una variable file de tipo file. Entonces le decimos que le cargamos la ruta que nosotros estamos colocando acá. Entonces aquí que hacemos es cargar, decirle a él que consulte, que si dentro de la variable loader en su método load existe la ruta del archivo. Si existe, pues entonces que la variable s que tenemos acá tome ese valor. En caso que no, pues entonces, ¿qué va a hacer? Entonces nos va a mostrar una excepción, y esa excepción va a ser error, el cual nosotros vamos a visualizar. Un ejemplo, por ejemplo, donde yo haga esto, por ejemplo, ¿cierto? Donde yo haga eso, por ejemplo. Entonces, si yo ejecuto el archivo, me muestra un error donde dice que el sistema no puede encontrar el archivo especificado. Entonces, él está haciendo la consulta que si en esta ruta se encuentra el archivo. Al no encontrarlo, pues él no puede correr. Más le informa al usuario que no se encontró, ¿cierto? Entonces, para eso hacemos esa validación ahí, ¿cierto? Para poder tener claro en qué estamos fallando con respecto a las rutas. Ya que en cuestiones, cuando estamos trabajando elementos así, las rutas son fundamentales. ¿Listo? Ya corregido eso, pues ya como corregimos, entonces él ya debe encontrar el archivo. Al encontrar el archivo, pues él lo carga y lo envía a lo que es la escena, y pues lo podemos visualizar. Listo. Bueno, aquí pues este método que nos hace acá, eso lo único que nos hace es crear un pequeño efecto de iluminación para hacer la ambientación del elemento, porque si no pues nos quedaría un poquito opaco o no se apreciarían ciertos detalles. Entonces la idea de ese método precisamente es eso, poder crear poder crear esos efectos de luz. ¿Listo?
Bueno, bueno, listo. Y pues ya podríamos, en teoría ya tendríamos todo listo para trabajar. Listo, eso con respecto a esto. Pues los demás objetos cambian ya, la mayoría es lo mismo. Lo único que vamos a cambiar es en esto, esta línea de acá, que es la que se encarga de hacer la animación distinta para cada elemento. En el caso de la mesa, pues la mesa estábamos mostrando un efecto de traslación de un lado, de un punto a otro. Entonces esperamos que cargue el archivo y bueno. Por ejemplo, no se alcanza a ver porque el tiempo que le tengo es muy rápido, entonces pues no se alcanza a apreciar de acá que yo lo ejecuto, ¿listo? Pero si yo muevo acá, sigue sin verse. Listo, tuve que hacer unos pequeños ajustes con respecto al desplazamiento para que diera tiempo de poder observar la animación que le aplicamos a ese objeto, ¿cierto? Entonces, a continuación procedemos a mostrar el movimiento que se le aplicó a ese objeto. Entonces, como podemos ver, él parte de un punto y se traslada hasta llegar a a un lugar determinado, ¿cierto? Y pues automáticamente una vez él detecta esas coordenadas, el objeto para. ¿Listo? Eso con respecto a este. Ahorita vamos a ver los otros, ¿cierto? Bueno, además de esto, tenemos el efecto de la lavadora, el que ya vimos al inicio, que ese es un efecto de cambio de tamaño. Entonces acá nos encargamos de nosotros de hacer eso, ¿cierto? De incrementar y reducir el tamaño del elemento. Acá yo tengo programado o establecido que me haga ese cambio unas 4 veces y pues estos son las escalas que yo le configuré, ¿cierto? Como las vemos acá, ¿cierto? Va a partir de una coordenada y va a terminar en otra. Esto va a ser el cambio que él va a sufrir, ¿cierto? Eso con respecto a este efecto, porque lo demás sigue siendo lo mismo, no va a cambiar, siguen siendo los mismos métodos. Se va a seguir llamando, en este caso pues estamos llamando un fondo diferente, ¿cierto? Y pues con respecto a lo de la carga de los archivos, va a seguir haciendo la misma validación. El efecto de luz va a ser el efecto que vamos a producirle acá de luz, va a ser el mismo, ¿cierto? Ya lo único que nos cambia a nosotros es en los parámetros que le colocamos a esto. Y pues acá, lo que es esto de acá, y del resto todo va a ser lo mismo. ¿Listo? El resto todo va a ser exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces pues procedemos a ejecutarlo, ¿cierto? Pues esperemos que nos carguen. Listo. Entonces este va a ser el cambio de tamaño donde él incrementa, llega a un punto y vuelve y baja. Y vuelve pues el objetivo es que termine en un tamaño ya predeterminado. ¿Listo? Ya es cuestión del objeto que nosotros queramos animar. Y pues también la escala que nosotros estemos trabajando, ¿no? Porque todas esas son pequeñas cosas que influyen en el comportamiento de un objeto. Porque si el objeto tiene una escala bastante amplia, por ejemplo, si yo acá le coloco en vez de 1 le coloco 3, el objeto ya se me va a descontrolar, ya va a tener un comportamiento totalmente diferente.
podemos, mira que, como pueden observar, ya el objeto se nos sale, por así decirlo, de las manos. Ya es más grande que el contenedor en el que lo estamos visualizando. Entonces, pues, también esta parte de acá es fundamental. Fundamental que sepamos configurar esto. Porque dependiendo de la escala que estamos trabajando, así mismo van a ser los movimientos, así mismo van a ser las traslaciones, así mismo van a ser los cambios de tamaño que le vamos a aplicar al objeto. ¿Listo? Listo, ya vimos el de la mesa, ya vimos el de la lavadora. Vamos a ver la lámpara, que es un poquito ya más diferente. A este objeto, ¿qué le quisimos hacer acá? Quisimos hacer que rotara sobre su propio eje durante un tiempo determinado, un número de bucles, un bucle pequeño, ¿cierto? Entonces, pues vamos a ver. Listo. Listo. Acá. Aquí ya la transformación que le estamos aplicando es totalmente diferente a la que tenemos acá. Porque acá le tenemos una transformación de escala, ¿cierto? Aquí ya le tenemos una transformación de rotación. Entonces, acá, lo único con el alfa, aquí le aplicamos, por así decirlo, el tiempo, la velocidad con la que va a ejecutar el movimiento, ¿cierto? Y el número de repeticiones que nosotros queramos que le ejecute. ¿Cierto? Recordemos que entre más grande sea este campo de acá, más lento se va a mover el objeto, por así decirlo. Si es más pequeño, entre menos, por ejemplo, si yo le coloco 3, el objeto va a moverse realmente rápido. Tanto que no alcanzaron a visualizar la rotación. Entonces, esto también es importante. Son cosas con las que podemos nosotros jugar dependiendo del objeto que estemos trabajando. Si es un objeto más grande y queremos que la animación sea más lenta para poder apreciar los detalles del objeto, pues cambiamos los valores de esto. También, como le dije, jugar con las escalas. En este caso, el objeto que cargué inicialmente era una escala bastante pequeña, era un tamaño pequeño. Después me tocó jugar con la variable de escala para poder darle un tamaño el cual yo pudiera verlo dentro del canvas, ¿cierto? Dentro de la escena y poder trabajar con él. ¿Listo? Tenemos ahora un escritorio. Vamos a ver la animación que se le dio al escritorio. Como podemos ver, el escritorio nos da un pequeño movimiento de izquierda a derecha y pues después de determinado número de, de, ¿qué? de movimientos, pues le digo pare, mijo, pare porque ya ahí lo quiero ahí quietico, ¿cierto? Pasa igual con la rotación y eso, porque también lo podemos colocar que sea prácticamente infinito para que nunca se detenga, ¿cierto? ¿Cómo logramos eso? Pues aquí simplemente colocamos con eso el objeto pues va a rotar o se va a trasladar, se va a mover mucho, prácticamente no va a detener, ¿cierto? Bueno, con respecto a la animación, pues también va a ser una un efecto de escala, sino que ya no va a ser, su movimiento no va a ser de cambio de tamaño, sino que va a moverse de un punto a otro y retornar a ese punto, ¿cierto? Como podemos ver acá. Anteriormente ya hemos visto cuando yo tenía configurado acá como variable 3, el objeto a los 3 movimientos automáticamente se quedaba quieto en este punto. Como le apliqué un menos 1, le estoy diciendo a él que se mueva infinitamente prácticamente, ¿cierto? Entonces, pues, eso también es importante. Nosotros también podemos colocar el número de repeticiones para que él se detenga en esos puntos que nosotros establezcamos.
Listo. Ahorita él debería detenerse cuando ya haya hecho 3 movimientos de ida y vuelta, ¿cierto? Listo, todo correcto. Bueno, entonces pues aquí también nosotros le agregamos esas transformaciones, ¿cierto? Y pues acá lo único que hacemos es colocarle esos valores. Le decimos a él que empiece en una posición, termine en otra y vuelve y lo repite sin ningún problema. Ya mesa, ya hicimos lavadora, ya hicimos lámpara de escritorio, nos falta, tenemos el sillón. La transformación del sillón es muy similar, ¿cierto? Porque también es de cambio de escala, sino que con él cambié los tiempos, por ejemplo, cambié las variables, porque con la lavadora sucedía algo que incrementaba a la misma velocidad que disminuía, ¿cierto? Mientras que este sillón da un brinco, entre ida y vuelta da un brinco, entonces cuando él se va escondiendo lo hace más lento, cuando se incrementa el tamaño del objeto lo hace mucho más rápido. ¿Cómo se logró eso? Pues lo que hice yo acá fue, fue, fue modificar estos parámetros de acá. Por ejemplo, teníamos con la lavadora. Listo. Por ejemplo, si yo a estos parámetros de acá le agrego, le quito, pues voy a modificar el comportamiento de dicha traslación. Por ejemplo, si yo le resto a este, entonces él va a dar un brinco de ida y vuelta, pero lo va a hacer mucho más rápido que la lavadora. Si yo le sigo midiendo, pues así mismo va a ser el comportamiento de esa. ¿Sí, mira? A modificarlo él da un golpe más brusco. Entonces aquí no se alcanza a apreciar de que él se está moviendo, sino simplemente parte de un punto y queda en el otro. Entonces como que no se alcanza a ver una transformación como continua, sino que él simplemente da un salto. Entonces pues también es importante no exagerar con estos valores, sino darle un movimiento lógico. Porque ¿qué nos sirve? Es como cuando nosotros estamos reproduciendo un video, pausamos y hacemos cambio de escena, ¿cierto? Se mira un movimiento brusco. Ya no es algo sincrónico, sino brusco. Después, la idea tampoco es esa, ¿listo? La idea es que lo hagamos de una manera muy fluida. Entonces, todo esto depende ya de nosotros mismos, ¿listo? Pues eso era lo en que se basaba esta actividad, en la animación de, de 5 objetos, ¿cierto? Darle un efecto a cada uno para poder apreciar ciertos detalles. Por ejemplo, dependiendo del objeto se le aplicó algo que lo caracterizaba. Por ejemplo, de la lámpara, pues la idea era que rotara para mirarla por todos por toda, para lograr una vista panorámica, por así decirlo, del objeto. La mesa se hizo un efecto de traslación, ¿cierto? La lavadora se hizo un efecto de cambio de tamaño, igual que el sillón, pero creo que ambos tuvieron su ejecución muy diferente a la otra. Me queda agradecerles y pues espero que el video haya sido acorde a lo que se esperaba. Muchas gracias por, por estar este momento compartiendo este ejercicio y pues espero que les sirva de ayuda. Muchas gracias a todos.